Mi abrazo y mi cariño para todos ustedes, muchísimas gracias. Siempre les diré gracias, mi corazón está lleno de gratitud por ese acompañamiento, por ese cariño que ustedes expresan de manera permanente, por todo lo que venimos realizando en este canal que tiene el propósito de llevar información valiosa para nuestro proceso, para nuestro crecimiento y para nuestra evolución. Hoy tendremos un programa muy lindo con una mujer maravillosa, ella chilena, una mujer que ha tenido muchísimas experiencias. Hoy es terapeuta, acompañante en muchos procesos de desarrollo espiritual, pero para poder llegar ahí ha vivido muchas experiencias, experiencias que indudablemente solamente los viven aquellos que tienen una misión muy especial. De eso lo tengo perfectamente claro. Aquellos que logran captar esos mensajes que el universo les tiene para compartirlo con todos nosotros. Le doy la bienvenida a nuestra muy querida Carla Manterola. Carla, un gran abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre nos sentimos muy honrados con su presencia. Gracias por estar aquí. Gracias, Cristian, qué bonito. Como siempre, un placer estar contigo. Debo decir que es todo un agrado volver a comunicarnos, así que muy agradecida y saludo a toda la gente que nos está viendo esta mañana de domingo. Acá lluviosa, muy lluviosa. Sí, sí, esperemos que la lluvia no nos afecte la comunicación, pero yo creo que no. Está todo alineado para poder tener esa oportunidad, Carla, de conocer toda esa historia que usted ha tenido, esa guía que ha tenido para poder conectar con esos hermanos mayores, como usted bien los llama, como seres extraterrestres, como lo llaman otros, pero esas experiencias que han sido realmente reveladoras y que han tenido mensajes maravillosos para todos nosotros. Pues cuéntenos esa historia. ¿Cómo ha sido ese proceso, Carla, para poder llegar a tener esa conexión que ha sido tan importante? Vamos a tratar de resumir un poquito porque tú sabes que es mucha información, pero esto comenzó cuando yo era muy pequeñita. Ya yo tenía aproximadamente 4 años cuando empecé a tener conciencia de que algo pasaba, de que algo diferente estaba ocurriendo conmigo. Eh, Mi camino, debo decir que yo siempre digo, el camino de los que estamos acá no es fácil, pero es tremendamente gratificante cuando uno lo ve como una experiencia de vida, como justamente un aprendizaje, que es lo que venimos a hacer a este mundo. Fíjate que yo partí muy pequeñita, siempre me sentí extraña, decía yo, como que no encajaba en este mundo. Es como, bueno, ¿y yo qué hago acá? El otro día, como estoy en el proceso de terminar el libro, me puse a revisar mis escritos y claro, ya hubo algo que te voy a comentar que me marcó mucho. Yo tenía 4 o 5 años y en vez de estar jugando con muñecas o haciendo otras cosas, yo me iba a mi pieza y esperaba a que oscureciera. Y fíjate que abría las cortinas de par en par y me ponía en la ventana a mirar las estrellas. Y miraba las constelaciones, veía Sirio y decía, ¿qué hago yo acá? Esta Esa no es era mi... mi pregunta. Esta no es mi casa, decía. Y yo miraba al cielo y me pasaba toda la noche. Y recuerdo que llegaba mi papá y me retaba y me decía, pero ¿por qué no te has dormido? Porque era muy tarde. Y yo me hacía la dormida. Ya listo, me tapaba, me hacía la dormida y esperaba que estuviera todo en silencio y me volvía a colgar en la ventana haciéndome estas preguntas existenciales tan chicas. ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué no estoy allá? ¿Hay algo más allá? Eran muchas interrogantes que yo me hacía. Y en esa misma etapa fue cuando de pronto yo sentía como la necesidad de hacer algo más, sentía como un llamado. Y en eso no me preguntes detalles, porque detalles específicos no los recuerdo. Yo me acuerdo que me levantaba y me iba a la puerta de mi casa, me sentaba ahí y veía a seres que rodeaban mi casa. Y yo me sentaba y venía en ese tiempo las casas, bueno, hoy en día acá en Chile hay unas tremendas rejas, pero en ese tiempo no había nada. Entonces entraba el perro de mi vecina, el que andaba, él dormía en la plaza, y llegaban mis animales más todos ellos. Se quedaban al lado mío y yo veía a estos seres ahí.
Y yo sentía que yo tenía que proteger a mi familia, porque esos seres no eran los mismos que yo sentía que estaban en comunicación conmigo. Estos eran unos seres como oscuridad. Y en esa etapa, mi familia también empezó a notar que algo extraño ocurría conmigo, porque decían, no, Carla sonámbula, a Carla le pasa algo. Muchas cosas, porque además lo llamaban del colegio, porque esta niñita andaba viendo Laura, po. Entonces yo en un colegio monja le decía a los niños, ¡ay, qué lindo tu color! Estás con un tono muy violeta, qué bonito. Y les hablaba, y un día la monjita del colegio me dice, pero mijita, por Dios, ¿qué se le ocurre que está haciendo usted? Eso es del mal, me decía. Entonces ahí me empezaron a tratar todos de bruja y yo pasaba, adivina dónde, donde el curita confesándome por mis pecados, por andar viendo con los colores alrededor de la gente. Y eso claramente era como, yo decía, yo no me siento como que no encajo. Jugaba como una niña, pero había algo dentro de mí que me decía, yo quiero algo más allá. Y también me recordé, porque haciendo orden en mi oficina encontré unos libros y los tengo guardados porque eran las bibliotecas que yo buscaba cuando era chica. Buscaba qué había pasado con las civilizaciones antiguas, cómo habíamos llegado a este mundo, como de alguna forma tratando de recordar ciertas cosas, porque a la vez yo tenía muchos recuerdos y muchos sueños que buscaba una explicación de qué estaba pasando, por qué me ocurrían esas cosas. Y así fue como también comencé a tener un sueño muy claro y muy vivido, que quienes me conocen, bueno, ya conocen la historia, pero te la cuento, cuando me empezaron a mostrar una montaña. Y yo decía, una montaña, ¿por qué una montaña? Y yo me veía caminando y recorriendo un sendero para llegar a un lugar y despertaba. Después volví a soñar lo mismo y me mostraban un poquitito más. Y así un poquitito más, y un poquitito más, hasta que veía una entrada en este sendero en la montaña. Yo decía, qué raro, ¿qué será esto? Y así fue como fui continuando mi vida entre estos sueños que tenía y las cosas que a mí me pasaban a nivel terrenal, que claramente no, a ver, ¿cómo te explico? No era fácil para mí tratar de explicar lo que a mí me estaba sucediendo, porque además dentro de todo este proceso yo me enfermé muy fuerte, ¿ya? Dijeron, no, Carla tiene leucemia, la familia lloraba, casi que el mundo se iba a acabar porque yo estaba muy enferma. Con los años entendí que era una cuestión energética, que yo estaba absorbiendo muchas cosas, porque estaba en un camino que yo hoy día le trato de explicar a la gente. Cuando uno tiene algo que hacer, cuando uno tiene que despertar espiritualmente, siempre vive en una dualidad y es de alguna forma, yo digo, atacado en esos inicios por las sombras. Y yo siento que yo fui en ese minuto tremendamente atacada. Esas eran las Eh, sombras que cuidaba de que no llegaran a su casa desde que estaba niña. sí, exacto. Y eso me llevó a enfermar, pues, me llevó a enfermar porque en una familia tremendamente católica, ortodoxa, que no conocía de este mundo, o sea, lo conocía, pero estaba como medio escondido, porque después familiarmente uno se va enterando de cosas, ¿me entiendes tú? Pero estaba como escondido. Entonces yo conversaba y le contaba esto a mis papás y mis papás me miraban con cara de, bueno, ¿y a esta niñita qué le pasa? ¿Me entiendes tú? Eh, el escribir el libro me ha ayudado mucho a recordar muchísimas cosas que fui escribiendo a lo largo de estos años. Y fíjate que dentro de eso salió un capítulo de mi vida donde yo estaba sentada en el living de mi casa y estaban mis papás con unos tíos sentados en la mesa del comedor y se pusieron a hablar de mí. Y yo hacía como que no escuchaba, yo vivía mi vida.
y estuvieran hablando de mí, y me recuerdo tan vívidamente que decían, yo no sé qué es lo que le pasa. No sabemos qué es lo que le pasa, no sabemos si tenemos que llevarle a un psicólogo, si tenemos que llevarle una bruja, qué tenemos que hacer con ella, porque no entendemos qué es lo que le pasa. Ella dice que ve cosas, habla con seres y no sabemos. Y ellos como que hablaban de esta dinámica y yo jugando ahí, escuchando todo esto. Y me acuerdo que yo decía, ¿pero qué es tan difícil de entender? Si yo me siento bien, me siento perfecta, no siento que encajo. Entonces, ese tipo de eventos fueron cosas que fueron sucediendo constantemente en el colegio, en el día a día, eh, hasta el día de hoy, fíjate, hasta el día de hoy yo todavía hay ciertos lugares donde no encajo mucho, pero ya con otra perspectiva, porque ahora entiendo que todo tiene un propósito, ¿cierto? Que incluso estar en un lugar específico tiene una finalidad y un propósito. Pero claro, en ese minuto uno no lo va entendiendo. Eh, y volviendo un poquito a este tema de este despertar, de cómo también, aparte de estos sueños que yo tenía, estos ataques que yo te decía entre la luz y la oscuridad, porque yo fui creciendo y mi juventud también estuvo plagada de distintos eventos. Eventos donde yo tuve que, esto nunca te lo he contado, Cristian, yo tuve que de alguna forma tomar una decisión entre la luz y la oscuridad. Así de simple, tuve que tomar una decisión y se puso a prueba mi fe, se puso a prueba mis convicciones. Ese fue el momento en el que yo decidí trabajar con la luz. Y fue cuando fueron dos eventos importantes. El primero fue cuando tenía como 15 años. Tenía como 15 años y yo empezaba a ser atacada en la noche. Tenía estos que te cargan en la noche. Se me presentaba un hombre, me atacaban en el astral, tenía viajes astrales, yo gritaba, le pedía ayuda a mi mamá, me pasaban muchísimas cosas. Y recuerdo que en ese minuto a mí se me presenta una entidad, ojo, y no estaba durmiendo, estaba en este estado que tú estás quieta en la cama y no te puedes mover. Y se me presenta una entidad, y yo recuerdo tan vívidamente que me entró un pánico que en mi vida había sentido. Y en ese minuto, no sé de dónde saqué fuerza, que le dije, yo soy luz, y mientras yo esté con el Padre, tú nunca me vas a poder hacer daño. Y en ese minuto, esta entidad fue como que si hubiera explotado en 1000 pedazos. No fue así, pero como para mí, en mi imagen fue como que desapareció. Y nunca más me volvió a molestar de esa manera, sino que de otro tipo de manifestaciones, pero así tan directamente nunca más. Y mi maestra de Reiki me enseñó a trabajar con estas energías, que mucha gente vive en la dualidad, o que tiene ciertos dones y no sabe cómo manejarlos. Claro. Le ocurren este tipo de eventos porque de alguna forma te ponen a prueba, ¿ya? Y eso yo también lo tuve que ver, y cuando yo, después vas a entender qué relación tiene con toda la historia, que cuando yo me encontré con mis maestros, que les voy a contar cómo llegué a ellos, me dijeron que el por qué yo estaba en esto, y era porque había superado con fe y convicción a la oscuridad, y que no fue fácil, porque este mismo evento se volvió a presentar cuando yo tenía a mi hija chiquitita, y se me vuelve a presentar esta energía, llamémosla energía, y me dijo, antes no pude contigo, pero ahora puedo con ella. Y me muestra a mi hija cuando era chiquitita. Y yo no sé de dónde saqué fuerza y le dije, no hay nada que tú hagas que me desvíe de mi camino. No hay nada que tú hagas que me desvíe de Dios. Ese día nunca más
me volvieron a molestar. Esto fue hace muchos años atrás. Pero me dejó incluso unas marcas físicas. Fue tal como la batalla energética que ocurrió en ese minuto, que yo recuerdo bien que me quedaron como unas garras en estas partes de los brazos. Esto fue el año 2013. ¿Y por qué fue tan importante? Porque fue diciembre del 2012. ¿Y por qué fue tan importante? Porque yo me acuerdo que le dije a mi madre, que estaba viva en ese minuto todavía, en este plano, digo, mamá, mira. Y mi mamá, que ya habíamos recorrido, ya sabía lo que a mí me pasaba, me dice, hija, por Dios, ¿qué te pasó? Yo le cuento lo que había sucedido. Y me dice, por favor, me dice que hay que hacer, porque cómo te pasan esas cosas, y aquí y allá. No, mamá, no te preocupes, si no van a volver a molestar. Ese día fallece mi abuelita, mi mami Olga, y me acuerdo que había una prima, que médico, estábamos en el velatorio de mi abuela, y una prima médica, yo le digo, mira, ¿qué es esto? Porque yo dije, mi lado racional dice, a lo mejor yo misma me rajuñé. El lado racional siempre te lleva a eso. Y ella me mira y me dice, ¿pero qué te pasó? Me dice, ¿cómo te quemaste? Como quemadura. Me dice, esas son quemaduras, no sé, y son quemaduras graves. Es como si tuvieras puesto fierros calientes donde metiste los brazos. Pero eran perfectas en los dos brazos. Y ahí yo dije, no, ya esto no es normal porque yo cómo me iba a quemar en la noche. Claro. Eran quemaduras. Claro. Y así como llegaron, desaparecieron. Pasaron 2 días y me levanté un día y no tenía nada. Bueno, ¿y por qué me fui allá? Porque es parte de lo que, de la conclusión a la que yo voy a llegar en este camino. Cuando empecé a tener este sueño con esta montaña, cada día empezaron a entregarme más antecedentes. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me están mostrando esta montaña, este camino en la cordillera? ¿Dónde está? Empecé a crecer y yo me acuerdo que en mi juventud, estoy hablando de 15, 16, 17, 18 años, me metí a estos grupos de trekking y empecé a recorrerme todo lo que yo podía o donde yo me imaginaba que podía estar este lugar. Porque resulta que a mí cada vez me mostraban más información. Entonces, yo en la noche le decía, por favor, díganme qué significa esto. Y volví a soñar con ese lugar, pero cada vez con un poquito más de información. Entonces, ya después, al siguiente sueño, me mostraban que yo iba por este sendero y iba con más gente. Y yo le decía a la gente, apúrense, apúrense. Y los dirigía a esta entrada en la montaña. Y yo despertaba y decía, pero ¿qué significa esto? Así buscaba información. Cueva, mira, así buscaba yo. Cuevas en la montaña. Santiago de Chile. Empezaba a buscar por todos lados para ver dónde ir a buscar. Pues. Un día me acuerdo que le digo a los maestros, por favor, díganme dónde queda este lugar. Necesito saber dónde queda. Y me vuelven a mostrar. Ese mismo día me vuelven a mostrar y me acuerdo que yo estoy parada, llego al lugar, veo un sendero, se presenta mi maestro al lado en el sueño y me dice, observa bien. Y yo me pongo a mirar y me dice, este es el camino del Inca. Y yo veo un sendero, pasa un agüita y veo todo el camino de este sendero. O sea, como el camino previo a llegar a este lugar. Me acuerdo que desperté, partí corriendo, me metí a Google, el camino del Inca. Sendero del Inca, al menos ya tenía una idea, claro. Y lo primero que me aparece es Machu Picchu. Lo primero que me apareció, Machu Picchu. Y de hecho me parecía que había un recorrido que uno podía hacer al ir a Machu Picchu para hacer el recorrido del camino del Inca. Después me hablaba de Bolivia, después me hablaba del norte de Chile. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago para recorrer todo eso para encontrar este lugar? Y me puse a buscar información y yo decía, si a lo mejor está acá en Chile. Bueno, me metí al norte de Chile, busqué hasta donde yo creí que llegaba.
este camino. Y no había caso, no encontraba información. Seguía buscando y yo seguía preguntándole a los maestros más que me dijeran qué iba a pasar. ¿Por qué yo llevaba a esta gente para allá? Y así fue cuando empezaron a mostrarme lo que iba a ocurrir. Entonces ya en una siguiente etapa me mostraban que yo subía a esta gente, entraban a este lugar y me decían que mirara hacia el horizonte. Bueno, yo ahora estoy de espaldas al mar en el fondo, pero yo estaba hacia el otro lado y miraba el horizonte y veía a lo lejos una ciudad, un caos, el cielo rojo, y veía naves. Entonces yo decía, ¿qué pasa acá? Y veía esta entrada que no era una puerta, era como una entrada que estaba tapada como por una roca, por así decirlo. Y de ahí había una bajada, pero yo nunca entré a este lugar, por lo tanto no sabía qué había. Yo solamente dirigía a la gente. Y yo esperaba que entrara la última persona para poder ingresar. Y ahí yo veía que esto iba bajando. Entonces no tenía mucha información. No sabía qué es lo que estaba pasando. Bueno, tendría que contarte hartas historias más de otros encuentros que yo tuve paralelos, porque estas son como historias paralelas, que ahí uno va enlazando las sincronías, digo yo. Pero empecé a buscar información y no la encontraba, solamente empecé a recibir los mensajes. Y bueno, y así fue como un día estaba en Ancestrales, nosotros teníamos un centro terapéutico funcionando, operativo en Santiago de Chile, y en una canalización y a través de un estado de meditación, se me presenta nuevamente mi maestro, el mismo que se había presentado en el sueño, para mostrarme este lugar, y me dice, ya necesitas saber qué es lo que va a ocurrir. Y ahí es cuando me empiezan a mostrar en detalle los eventos que venían para la humanidad. Eventos que en ese minuto yo no pude relatar. No sé cómo explicarte. Con las personas con las que yo estaba, yo lloraba, y me entró un pánico tan grande. Porque como mamá, lo primero que uno dice, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con este mundo? Esa fue mi primera impresión y entré en un estado de pánico, y debo decirlo. Y recuerdo bien que el maestro me dice que ahora venía una segunda etapa para mí, que era la de la comprensión absoluta de por qué estos eventos se iban a dar. Y que cuando lo entendiera íbamos a poder volver a conversar y yo iba a tener más claridad sobre el asunto. Y ese periodo de tiempo fue bastante crudo, fíjate, porque caí en el miedo, que yo creo que a muchos, con tanta información que anda dando vueltas, les ha ocurrido, ¿ya? En el miedo, en el caos. Porque además había muchas cosas que yo no entendía, o sea, yo estaba totalmente entregada a un camino espiritual, a un camino de fe y de convicción absoluta. Eso es lo único que te puedo decir, la convicción absoluta de que hay un Dios todo creador y un plan divino para esta humanidad, pero no tenía los detalles específicos. Entonces entré en este miedo, de verdad que era un miedo, era una ansiedad constante. No sé si, yo creo que alguien a lo mejor que nos ha visto puede decir, cuando tú andas en ese estado de ansiedad, como nerviosismo, bueno, ¿y qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué viene para el futuro? Ese exceso de futuro, digo yo, que es la ansiedad. Hasta que empecé a comprender y empecé a recordar a lo que había venido. Porque empezaron a mostrarme a qué había venido yo acá. Y el proceso también que íbamos a tener nosotros como humanidad. Un proceso que a lo mejor yo estaba viendo desde el punto de vista más terrorífico.
pero que en realidad lo único que estaba haciendo era preparándonos para crear una nueva humanidad en conciencia. Una nueva humanidad, sí. Y ahí fue cuando yo empecé a vibrar en otra energía y empecé a soltar el miedo, porque me empecé a dar cuenta que esto era como pasar una carrera de obstáculos para llegar a la meta. Y que no significaba que el mundo se iba a acabar, porque en ese minuto yo decía, el mundo se va a acabar, Dios mío, va a quedar la escoba acá, ¿qué vamos a hacer? Entonces saqué el foco en el miedo, saqué mi atención de ahí y puse mi atención en el propósito. Y me entregué por completo al plan divino. Y me acuerdo que hice un compromiso y me comprometí absolutamente con el Padre a seguir su camino, a hacer una herramienta. Yo dije, Padre, me entrego absolutamente a ti. Me entrego absolutamente a lo que tú tengas permitido para mí y a lo que tú tengas encomendado para mí. Y lo único que te pido es que me otorgues el discernimiento, que me otorgues la fuerza para seguir en este camino. Me acuerdo tan claro eso, la convicción, la decisión que yo tomé en ese minuto trascendental de mi vida. Y eso cambió absolutamente todo. Desde ese minuto fue como si se hubieran abierto todas las puertas que yo tenía cerradas, porque yo había querido muchas veces tener más claridad, preguntar. Me acuerdo que una vez le pregunté al Padre a través de mi tía, ¿te acuerdas que yo te conté que era canalizadora? Sí. Que yo quería tener todas las respuestas. Y el Padre me dice, no quieras saber todas las respuestas porque no te corresponde. O sea, ahí también me dijo, cada uno va a saber lo que tiene que saber para su propósito, nada más. Pero en ese minuto, cuando yo hice ese compromiso, con esa convicción, se empezaron a abrir todas las puertas y empezaron a llegar todos los mensajes con absoluta claridad y las sincronías perfectas. Entonces así fue como me continuaron mostrando información sobre este camino en la cordillera y paralelamente a eso empiezan a llegar mensajes muy contundentes, mensajes tan contundentes como por ejemplo, necesitas irte de la ciudad, sale de la ciudad. Yo decía, pero ¿por qué voy a salir de la ciudad? Tenemos nuestro trabajo, colegios de las niñas, vida, ¿por qué voy a salir de acá? Y curiosamente unos años antes yo había iniciado con el que hoy es mi marido, habíamos iniciado nuestro pololeo, le decimos acá, o noviazgo creo que le dicen ustedes, y vinimos a pasear a esta zona y yo me enamoré de este lugar donde estoy ahora. Y yo dije, yo quiero vivir ahí en algún minuto, como que siento ese llamado de vivir ahí. En ese minuto cuando yo dije esto todavía no entendía mucho. Y cuando llega esto y me dice, tienes que salir de la ciudad, recuerdo muy bien que yo me entregué en confianza absoluta a los designios de Dios. Y yo dije, bueno, Dios, los maestros, nuestros guías nos van a poner en el lugar indicado y en el momento indicado. Me muestran lo que iba a ocurrir en la ciudad, porque yo pregunto, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pero yo seguía sin entender y me acuerdo un mensaje que me habían dado hace muchos años atrás, que iba a haber un caos global. Y ese caos global yo pensé que era parte de esto que yo decía que se iba a acabar el mundo, porque obviamente yo veía todo muy exageradamente, el mundo se va a acabar, va a pasar algo, qué sé yo. Y estoy como recordando los hechos puntuales. Y ahí fue cuando, justo por esas sincronías mágicas del universo, nos invitan, un amigo de acá de Vilches, nos invita a una actividad en la región del Maule. Y bueno, nosotros accedimos, viajamos desde Santiago, y digo viajamos porque no era yo sola, era con el grupo de terapeutas con los que hasta el día de hoy nos reunimos. Y fíjate que llegamos acá y es como si a mí, no sé si tú has sentido alguna vez la activación de la energía Kundalini. Ajá.
como si se me hubiesen activado toda la energía Kundalini y se hubieran activado o abierto a full mis chakras, mi energía. Y yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Qué ocurre de especial? Y justo en este encuentro, por esas cosas de la vida, que nada es casualidad, tú sabes, me encuentro con la que era una amiga mía hace 20 años atrás, que no la veía, hace muchos años. Y estuvimos conversando ese fin de semana y llega, me acuerdo, su pareja. Llega su pareja que yo no conocía, nos pusimos a conversar y tuvimos una conversación tan profunda que yo digo, gracias, porque eran los maestros hablando a través de él. Y así fue como ellos me invitaron a su casa y pude conectar con este lugar donde estoy ahora, porque Vilche está a 10 minutos, 15 minutos más o menos de acá. Y cuando voy a su casa, llego a este lugar y me acuerdo que me puse a llorar. Cuando tú sientes que encuentras tu espacio en la tierra, digo yo, tu espacio en el mundo, y me puse a llorar y dije, aquí es, gracias Señor. Y los maestros me dicen que me van a ayudar, porque tenía que además salir de la ciudad. No me preguntes cómo, todo se dio mágicamente. Toda una guía, todo como organizado para poder dar ese paso. Todos los hechos perfectos, o sea, al punto que yo digo, bueno, si yo me vengo a vivir acá, con familia, con todo, necesito una casa, porque cuesta tanto encontrar casa hoy en día. Y de repente llega la vecina, imagínate, así como una sincronía, la vecina de la amiga de no sé quién, de mi amiga. Me dice, oye, mira, están construyendo una casa acá, al lado del río, pero todavía no la terminan. ¿Por qué no vas a hablar con la señora? Y yo parto a hablar con la señora y le digo, hola, mira, usted no me conoce, pero lo que pasa es que yo me voy a venir a vivir acá, así muy en blanco, me voy a venir a vivir acá y ando buscando casa. Ahora, lo más chistoso del caso es que yo no tenía ni un peso, porque para cambiarse de ciudad tú necesitas plata. Yo no tenía ni un peso en ese minuto, pero Cristian, ni un peso. Entonces llego y le digo, y necesito una casa. Ya me dice, sí, me dice, mire, la casa va a estar lista en tal fecha. Y yo me acuerdo que hago así y digo, oh, gracias. ¿Por qué? Porque a mí me habían dado la fecha en la que yo tenía que irme. Y coincidía con la fecha en la que me habían dado los maestros. Y le digo, bueno, mire, lo que pasa es que yo necesito arrendar una casa, pero yo no tengo ni un peso, no tengo nada. ¿Qué me pide para arrendarla? No, me dice, usted tiene cara de buena gente, no le voy a pedir nada. ¿En serio? Sí, no, nada. Pero déjeme por lo menos hacerle un abono. Tenía algo como 50.000 pesos chilenos, que era muy poquito. Sí. Que vienen a ser como $50, así, para que te des cuenta lo poco que tenía de plata. Y le digo, por favor, déjeme hacerle un abono para dejarle reservar la casa. Ya, me dice, pero no es necesario. No, por favor, déjeme hacerlo. Y la cosa es que llego donde mi marido y le digo, nos vamos al sur. ¿Qué me dice? Tú te volviste loca. Nos vamos al sur. Y no me preguntes cómo pasó todo. Cómo pasó todo, que sí. en una semana yo tenía todo listo. Colegio para las niñitas, casa, traslado, así, esa sincronía maravillosa. Sí. Yo tenía que estar viviendo acá el 1 de junio y el 31 de mayo yo me estaba cambiando. 31 de mayo. Por lo tanto, el 1 de junio yo lo recuerdo también porque subí una foto a mi Instagram tomándome un café en la mitad del campo, rememorando todo lo que había ocurrido para yo llegar a este lugar. Y acá fue cuando, estando en una reunión familiar, ya instaladas acá en este lugar, estando en una reunión familiar, mi marido me dice, oye, ¿qué es de ese sueño tuyo en la montaña? Y yo le digo, mira, no tengo idea porque entendí que tenía que
quedarme tranquila y que cuando llegara el momento me iba a toparme con este lugar, porque lo último que supe era que era el camino del Inca y hasta ahí me quedé. Entonces mi marido va y se queda en blanco y justo estaba otra persona invitada y me dice, a ver, espérate, y toma su teléfono y empieza a buscar y me mira y me dice, pero si el camino del Inca termina acá. Yo le digo, ¿cómo termina acá? Y me dice, acá mismo, donde nosotros estamos ubicados. Sí. Tú subes un poquito más allá, así como atrás del cerrito que tenemos en la espalda, termina el camino del Inca. Y a mí me entra esa energía, una emoción, y te juro que yo sentía a los ángeles, a todo el mundo al lado mío cantando, así como una movilización de energía, no sé cómo explicártelo. Y yo asombrada, y justo la persona que estaba con nosotros dice, ¿de qué están hablando? Y le cuento esta historia, y le cuento estos mensajes y estos sueños que yo había recibido de chiquitita. Y me dice, oye, Carla, me dice, ¿cómo es ese lugar? Y se lo empiezo a dibujar en un papel y se lo muestro. Y me dice, pero si yo conozco ese lugar, eso que tú estás describiendo, tal cual yo lo conozco, yo he estado ahí. Y empezó una revolución. Mira, ¿qué no planificamos? Vamos a ir para allá, no vamos a ir a buscarlo. Finalmente los maestros me dicen que no me preocupara porque yo iba a llegar a ese lugar cuando estuviera lista, cuando estuviera anclada en mi misión. Claro. Y así pasaron 1 año y medio más o menos. Y durante este año y medio acontecieron varias situaciones en mi vida. Entre esas, que todo mi proceso de canalización empezó a aumentar. Por lo tanto, empecé a recibir muchos mensajes de lo que nosotros estábamos viviendo como humanidad, de lo que íbamos a vivir como humanidad, de los cambios físicos que íbamos a tener, del cambio en nuestro ADN, la reestructuración y muchas situaciones. Y yo me quedé totalmente confiada en el proceso, en paz. Eso cuando tú dices, yo sé que me guía Dios, por lo tanto, en la medida que yo me guíe por Dios, va a ser todo en el momento preciso. Y así fue como el año pasado hicimos un encuentro con los chicos de Ancestrales acá. Pero antes de eso, yo tuve un sueño, andaba buscando un terrenito para comprarme y tuve un sueño. Y en este sueño me mostraban una montaña y en esta montaña 5 seres flotando, seres de mucha luz, flotando sobre la montaña y formaban una especie de coronación. Y abajo de cada uno de esos seres había una estrella. Y yo miraba este sueño y veía este cordón montañoso y estos seres ahí. Y yo decía, qué lindo. Y este lugar. La cosa es que despierto y digo, hice el dibujo, me acuerdo. Por ahí debo tener el dibujo de este sueño porque lo dibujé. Y justo pasa que nosotros estábamos buscando un terrenito. Y buscamos por muchos lados, nos fuimos a la cordillera más al norte, más al sur, para todos lados buscando, pero no había nada que encajara con nuestra búsqueda. Y la cosa es que un día yo llamo a uno de estos terrenos y el corredor me dice, no, me dice, ya está comprometido el terreno. Chuta, ya. Pasa una semana después y me dicen, vuelve a llamar. Yo digo, pero sí, y les digo, pero si ya está comprometido, vuelva a llamar. Bueno, voy a confiar en usted, pesco el teléfono, vuelvo a llamar y le digo, hola, buenas tardes. Yo te llamé el otro día por un terreno y yo sé que estaba comprometido. Me dice que bueno que llamó. Sí, me dice, es que no se concretó el negocio. ¿En serio? Sí. Y lo puedo ir a ver, pero juntémonos ahora mismo, me dice. La cosa es que yo le digo a mi marido, a las niñitas, oye, vamos al tiro. Ya, pues vamos. Partimos, llegamos a este lugar, íbamos entrando a este lugar y era como que todos empezamos a sonreír. No me preguntes por qué, pero empezábamos como a sonreír, así como, ¡ay! Y llegamos ahí, nos bajamos, entramos a este terreno y nos empiezan a mostrar lo típico que hacen los corredores, mira acá y allá, luz, etcétera. Cuando de repente yo me doy vuelta, miro hacia la cordillera y veo esto que yo había visto en el sueño y me pongo a llorar. Y digo, era padre. El mismo lugar que había visto durante todo ese tiempo.
y digo, gracias, Padre. La cosa que ni lo pensé, no revisé Sí, ninguna documentación del terreno, nada, le dije, lo compro. Así, pero a ojos sí, cerrados. Uno me diría, oye, qué irresponsable, no revisaste que estuviera nada en norma. No, nada, así lo compro. sí. Y la cosa es que pasó, bueno, justo después hicimos un encuentro Vamos, ancestral. nos quedan pocos minutos y yo quiero, como todos nosotros, A esto ha eso sido todo voy. un recorrido, ha sido un recorrido importante que hemos escuchado con atención porque es fundamental conocer de dónde viene todos los sucesos que se dan, todas esas, como usted bien lo dice, mi querida Carla, esas diosidencias, ¿no? Esas conexiones que se van dando cuando estamos nosotros escuchando y quien esté escuchando con apertura se da cuenta que hay un propósito de llevarla hasta ese sitio donde hoy vive, luego de un sueño, todo un, bueno, eso es una historia hermosa. Y viene ahora algo que es ese encuentro maravilloso, Carla. Sí, así fue cuando nos encontramos en este lugar. Hicimos un encuentro, un retiro, y decidimos hacerlo en este terreno que yo había comprado. Sí, Entonces fuimos con carpas así muy, muy a la vida, eh, y resulta que nos tocó una tormenta, y lo único que había ahí era un techito, un quincho. Entonces estábamos todos amontonados abajo de la lluvia. sí. Y al otro día despertamos con un sol maravilloso y dijimos, vamos a explorar. Entonces salimos a explorar. Teníamos que ir al pueblo a comprar unas cosas, pues volvimos, nos acercamos en el auto y de repente eh, digo, vamos a explorar, y empezamos, yo digo, a ser guiados mágicamente. Eh, pero ocurrió algo muy, muy curioso, porque de repente empezamos a meternos por unos senderos, primero en auto, eh, y yo decía, no, tenemos que ir para allá. Una de mis compañeras, Ani, decía, sí, es por ahí, ya, ahora tenemos que ir por acá, como si yo me conociera el camino a la Claro. perfección. En el sueño, ya lo había recorrido. Y empiezo a seguir y de repente llego a esta pasada de agua, que digo yo, y me acuerdo que yo iba manejando y veo esto y empiezo a mirar el cordón montañoso y me empieza a inundar una mezcla entre alegría, paz. Me lo recuerdo y me emociono, perdón, es que fue un momento muy lindo. Eh, y avanzamos por todo este camino, sí, siendo guiados absolutamente. Me acuerdo que dejamos el auto y después avanzamos caminando. Y cuando vamos llegando a este lugar, empiezo a mirar hacia arriba y conecto con este lugar maravilloso. Y te juro que empezamos, es una... Estábamos todas llorando. Lo único que te puedo decir, estábamos todas llorando de la emoción. Y yo les digo, encontré el lugar. Encontré el lugar después de tantos años de buscarlo. Yo lloraba, Wow. pero en Chile decimos a moco tendido. Yo lloraba a moco tendido. Eh, y me acuerdo que los maestros me empiezan a hablar, porque conecté con los hermanos, me empiezan a hablar y me piden que me acerque, porque tienen que empezar a comunicar conmigo, me dan la bienvenida, que al fin había llegado a este lugar, porque ya estaba lista. Eh, pero me dicen que tenía que volver al otro día, ¿ya? Y subir, porque ahí había que subir en el fondo hasta donde estaba este punto especial de encuentro. Y, y nos vamos, me dicen que recoja un báculo, y yo estaba preocupada por mis piernas, yo decía, ¿cómo voy a poder subir? Porque tenía un problema en las piernas, y me dicen que no me preocupara, que no iba a tener ningún problema. Me dijeron que no comiera carne ese día, que me hidratara bien y que volviera el otro día. Nosotros volvimos, llorábamos, nos abrazábamos en esa sincronía, volvimos esa noche al campamento, digo yo, eh, y yo como que procesando todo esto, el haber encontrado este lugar. Y cuando ya es de noche, me dicen, vamos a visitarlos, me dan una hora incluso, me dicen las 10 de la noche,
Y yo le digo al equipo, le digo, vamos a tener visitas ilustres esta noche. Y me quedan mirando y me dicen, ¿por qué? Y yo les digo, nos van a venir a visitar a las 10 de la noche. Tipo 9:30, 20 para las 10 de la noche, empezamos como un proceso de anclaje, de conectarnos mucho a la tierra, al cielo, como que automáticamente la energía cambió. Cuando empezamos a divisar las naves, cómo salían desde el cerro y cómo llegaban y se posicionaban sobre nosotros. Y no era una, eran muchas. Y así fue como se empieza a manifestar esta energía y empieza a correr una especie de viento tibio que daba vuelta a todo. Era como si en la cabeza de nosotros tuviéramos una nave gigante. Cortó la luz, con decirte que se corta la luz, en ese lugar no hay luz, pero nosotros veíamos los pueblos, el alrededor, pues estábamos en alto, se cortó la luz del pueblo. Y después nos enteramos que habían incluso explotado los generadores. Por eso se había quedado sin luz, o sea, se manifestó una energía tan potente y al otro día empezaron a salir gente que decía, oye, ¿vieron el avistamiento ayer en el cerro? Bueno, estaba todo posicionado sobre donde estábamos nosotros, en este lugar. Yo te juro que no lo podía creer, fue toda la noche, distinto avistamiento. Nosotros decíamos, ahí está, grabábamos después al otro lado, ahí está. Y hay uno en particular que yo les pido a los maestros poder grabar. Y me dicen que sí, que grabe, para mostrarle a mi marido porque él era muy incrédulo. Entonces me Claro, dejaron grabar eso escéptico, para claro. mostrarle a él. Y la cosa que, bueno, esto para nosotros fue muy hermoso y al otro día me levanto y fui a este lugar acompañada de mis amigas más cercanas y había una de ellas que tenía que subir conmigo, que me habían indicado los maestros el día anterior que ella tenía que subir conmigo, que curiosamente es la mamá de mi sobrino mayor. Y vamos subiendo en este camino y lo mismo, entre medio de un bosque, entre medio de árboles, senderos, yo me sabía el camino a la perfección y nunca había estado en mi vida ahí, físicamente, pero me sabía Sí, el camino a la perfección. Hasta que llegamos a un punto donde ya nos sentamos, porque le digo, me tengo que sentar porque me dicen que van a empezar a hablarme. Los maestros se manifiestan físicamente, que quedó incluso registrado en una fotografía, se manifiestan, se ve la energía de ellos con tanta potencia y ahí me empiezan a contar, es como que hubieran abierto un telón y me empiezan a mostrar imágenes de lo que había ocurrido, lo que iba a ocurrir y el propósito, del por qué yo había recorrido claro. todo este camino y qué es lo que tenía que hacer con esta información. Eh, yo de verdad que desde ahí puedo decir que tuve un antes y un después en mi vida, porque desde ese minuto hasta este punto ya los mensajes no han parado, no han parado. Ahí, por ejemplo, descubrí que parte de las personas que me acompañaban ese día teníamos una misión en conjunto, ¿ya? Me muestran lo que había ocurrido con Lemuria, que ahí fue Ajá. también cuando me hizo mucho sentido lo que contó Alfredo, por ejemplo, Creo Colovati, sí. sobre, claro, lo que contó también Alfredo sobre Lemuria, porque las diosidades, las sincronías, cómo se va uniendo toda la información. Y me muestran cómo se había hundido Lemuria, qué había ocurrido acá en esta zona y en distintas zonas, justo en esta donde nosotros estamos y Argentina, en Mendoza. Me dicen para la gente de Argentina también la importancia del puente del Inca en Mendoza. Sí, También me lo mencionaron, me empiezan a dar muchos detalles de esta zona, de lo que había ocurrido y que incluso me dicen, si buscas vas a encontrar restos lemurianos acá. Me muestran cómo todo este cordón montañoso alberga caminos intraterrenos. Es todo un cordón montañoso que de hecho llega acá en el Maule, llega a Linares, Rabones es otra zona súper importante, Vilches, el Ladrillado, me empiezan a mostrar toda esta zona, conectada también con el área de Argentina. Y
y me dicen, bueno, yo la verdad es que no puedo dar como claridad específica de lo que voy a tener que hacer en el momento llegado, pero me dicen que ya era tiempo de que yo conociera la información que a mí me correspondía. Ojo, la que a mí me correspondía. En ese minuto comenzó también un trabajo de activar el amor y la compasión, de ayudar a la gente a soltar el miedo y a soltar la ansiedad, esa misma ansiedad y ese mismo temor que yo había tenido años atrás. Era tiempo de soltarlo, de dejarlo de lado y ayudar a la gente en ese proceso y de ayudar también a los procesos propios de despertar de la conciencia para activar los dones en cada uno de las personas, preparándonos para esta nueva humanidad, preparándonos para lo que viene. Y el camino, como te digo, ha sido ¿Qué viene, Carla? largo, ¿Qué viene para pero la maravilloso. humanidad? Que ha sido una inquietud de la comunidad que está conectada. Dice, ¿qué mensajes hay? ¿Qué viene para nosotros como humanidad? ¿Qué es eso que puede llegar a acontecer? Cuál es esa nueva humanidad que nosotros vamos poco a poco? Yo creo que todos vamos como en ese proceso, ¿no? De ir entendiendo qué es lo que se viene para aquellos que están dispuestos a oír, a escuchar y sobre todo, lo más importante, Carla, a comprometerse con ese proceso. Carla, para algunas personas que me estaban pidiendo, por aquí lo voy a colocar. A ver, Rosario, vamos a colocar a Rosario Flores. Dice, si eres súper excelente, que exigieras pruebas a todos tus entrevistados. Tu público merece respeto, Rosario, claro que merece respeto. Por supuesto que sí, como el mismo respeto que se merecen los entrevistados. Y si necesita pruebas, hace uno en un encuentro anterior, nosotros colocamos unas imágenes, unas fotografías, unos videos de lo que Carla hoy nos está compartiendo. Y claro, por supuesto es una persona nueva que acaba de llegar y no conoce a Carla, así que le damos la bienvenida, Rosario, y nos da mucho gusto tenerla entre nosotros. Pero ¿qué viene para nosotros como humanidad, Carla? Mira, el proceso es un proceso de muchos cambios y de mucho movimiento. Nosotros estamos, obviamente, modificando nuestra energía, estamos haciendo un salto a quinta dimensión de conciencia. Justamente en esta etapa en la que estamos ahora, en estos meses que estamos ahora, Sí, es cuando estamos activando absolutamente nuestros dones y eso a nivel emocional nos va a llevar a la necesidad de estar en paz, a la necesidad de estar solos, a romper con viejos patrones. Se presentan situaciones, por ejemplo, que tenemos que sanar y cerrar, porque hay una limpieza. Nosotros entramos a quinta sí, dimensión, tenemos que entrar limpios, ¿cierto? Tenemos que entrar sin nada pendiente, por lo tanto, todos los karmas se liberan, se empiezan a limpiar, a trabajar. Y situaciones que a la gente le esté ocurriendo, por ejemplo, en este momento, tómenlo como, ok, si se está presentando esto, para sanarlo, porque nos están dando la posibilidad de sanar todo lo pendiente. La nueva humanidad no sabemos, porque los tiempos sí. de los maestros no son los mismos nuestros. No sabemos si la vamos a alcanzar a ver nosotros, pero tenemos que pensar en los que siguen, en los que quedan, en nuestros hijos, en nuestros nietos, etcétera. En ellos tenemos que pensar. Lamentablemente, y digo lamentablemente, para que esto se dé, nos vamos a ver enfrentados a mucha manipulación mediática. Y eso es lo que yo le pido a la gente, que tiene que tener el discernimiento para poder comprender la realidad del engaño. Porque va a llegar mucha gente y van a ver mucha información que no es correcta. Por ejemplo, Claro. avistamientos ovni. ¿Ya? ¿Cuántos de esos van a ser real y cuántos no? Incluso yo no soy dueña de la verdad. Yo siempre digo, la gente que se quede con lo que le haga sentido. Porque también se van a encontrar con Claro, mucha gente en redes sociales, en YouTube, en distintas partes. Quédense con aquello que resuene en el corazón. claro, con lo que vibra Con con uno, nada, claro. con nada más que eso. No tomarse todo como una certeza, sino que solamente aquello que les vibre en el corazón, porque hoy en día, para poder acceder a esta nueva conciencia y abrir el camino a la nueva humanidad, nosotros tenemos que trabajar en el amor. Hace poquito nomás estaba
muy atenta a un mensaje del maestro Yechua, donde dice, lo único que nosotros queremos y lo único que a mí me alegra el alma es que cada uno de ustedes vibre en amor, en compasión. Dejen de atacarse unos a otros, dejen de mirar al de al lado, trabajen en ustedes mismos. Es fácil mirar al otro, pero es difícil trabajar en uno y mirarse hacia adentro. Sí, es cierto. Y eso, el maestro Yechua dice que es el mayor camino que nosotros tenemos que hacer en este minuto. Nuestros hermanos mayores, nuestros guías nos están cuidando, nos están protegiendo. Hay muchos eventos planetarios en los que ellos están trabajando para que los efectos no sean graves para nosotros. Por lo tanto, confiemos en el trabajo que se está gestando. Efectos como cuáles, Carla. Es que estamos viendo, solamente estar un poquito atento para darse uno cuenta cómo están sucediendo cosas en la humanidad. Solamente y recientemente, o sea, por todos lados, esos efectos cómo pueden afectar la vida del ser humano, Carla. Bueno, hay un poco de todo. Tú sabes que yo lo conversé la otra vez contigo, de hecho, Sí. que fue algo que los maestros nos dijeron, cómo estamos siendo atacados y contaminados en este minuto, a través del agua, a través de los alimentos. Te dan la enfermedad para después darte el remedio, de alguna forma, remedio que finalmente nos contamina. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Todo lo que está ocurriendo a nivel terrenal, la Tierra va a sufrir cambio. Van a ver, oye, no necesito ser vidente ni tarotista para saber que la Tierra se va a mover, que van a haber terremotos, que van a haber temblores, pero la Tierra está viva. Necesita limpiarse, necesita regenerarse, necesita moverse, ¿cierto? Los eventos del cielo, bueno, no va a ser ni la primera ni la última vez que a lo mejor se nos caiga algo en la cabeza. Pero el punto no es ese, el punto es que hay mucha información y hay mucha manipulación. Desconéctense de los medios, desconéctense de las noticias, desconéctense de todo aquello que nos baje nuestra vibración y nuestra energía. Yo no veo, yo me enteré, ayer te hablé y te dije, oye, ¿cómo están con los temblores? Porque yo no veo noticias, entonces me enteré por casualidad, no, porque efectivamente eso uno los baja la vibración y te mantiene en un estado de ansiedad y de tensión constante. Y eso es justamente lo que nosotros no tenemos que hacer. Los hermanos mayores, el cielo, Dios, Jesús, todos nos están apoyando, pero nosotros tenemos que apoyarlos a ellos también desde acá. Y para apoyarlos a ellos desde acá necesitamos nosotros vibrar en conciencia y en amor. Es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer. Claro. Porque no vinimos a esta tierra porque sí. Muchos de los que nos están viendo tienen una misión de vida. Vinieron acá voluntariamente. Somos almas voluntarias. Y vinimos en voluntad a trabajar. Y hay una dualidad, porque va a haber quienes no van a entender esto. Va a haber quienes van a tratar de atacarte. A mí me dijeron cuando yo comencé esto, te van a atacar, pero no te preocupes. Y yo dije, bueno, yo me entrego a lo que ustedes digan. Que era por la razón que a mí me daba pánico contar estas historias. Porque yo decía, bueno, yo tengo una familia detrás. No se preocupen por eso, porque cuando hay una convicción, cuando uno está actuando en amor, en coherencia, claro, no importa lo demás. Así se expone a que aparezca el fanático que levanta y que señala, que acusa, que claro, eso no es fácil. Por eso hay personas que a veces, Carla, han vivido experiencias, pero en este tiempo ya poco a poco se va generando la confianza y van contando, porque les daba miedo contar o pánico contar, porque aparece el rechazo, porque necesitan una cantidad de no sé, argumentos para poder aceptar algo que solamente quien lo vive lo puede compartir, lo puede experimentar. O sea, quienes han tenido esas experiencias, porque aquí permanentemente tenemos la bendición, Carla, de escuchar historias como la de su amiga Marilena Sarmiento, que cuando uno escucha la historia de Marilena Sarmiento, pues es fácil que cualquier persona que uno lo comprende, por supuesto que yo entiendo, cuando alguien levanta la mano y señala y dice, eso no puede ser cierto, está contando su testimonio de vida y esa fue su experiencia de vida. Y eso sucede siempre con las personas que comparten esas experiencias que van viviendo.
Así es. Yo por eso también, fíjate que todo esto a mí me ayudó mucho también a darme cuenta que habemos muchos que hemos tenido distintas experiencias. Sí, Cada día llega alguien nuevo a contarme, me dice, Carla, mira, yo viví algo parecido a lo tuyo, me daba miedo contarlo, ahora al fin me doy cuenta que no soy la única persona que lo ha vivido. Somos muchos los que habitamos este planeta con sí, distintas experiencias. No hay ninguna buena ni mala, son todas importantes. claro. Y no hay una misión más importante que la otra, son todas importantes porque todos estamos Sí. aportando a alcanzar esta nueva humanidad. Porque, Lo que sí hay ahí una característica, Carla, es ¿por qué a ciertas personas con ciertas características? Esa pregunta me la hago yo siempre aquí. Porque hay unas personas que no viven absolutamente nada, es más, ni cuenta se dan de todo lo que está pasando, y otras personas, Chile en especial a mí me llama mucho la atención. sí, Chile, su país. Carla sí, Manterola, Alfredo Colovati, Marilena Sarmiento y otras personas más que hemos entrevistado han tenido este tipo de experiencias. Argentina también es un país que ha venido viviendo experiencias. O sea, aquí sí hay algo que es interesante conocerlo y es que hay, siento yo, ese es mi sentir, Carla me corrige, que hay personas que tienen, a pesar de que todos tenemos una misión, hay personas que la tienen específica. Venir a compartir, venir a ayudar, venir a decirles y a compartir esos mensajes que se van recibiendo. sí, así es. Yo me he dado cuenta de eso. Fíjate que el otro día me acordé de lo que estabas hablando por Chile, Sí, Argentina, esta zona. El otro día me mandaron un pantallazo de una de las predicciones de Palagaccini, creo que así se pronuncia, que es argentino. Y decía, no recuerdo las palabras exactas, después lo voy a buscar y te lo voy a mandar al WhatsApp, pero decía que cuando todo comience, vayan al sur del continente. Y ahí decía, Argentina, Chile, había como una descripción abajo de cómo sí, era un centro neurálgico importante. Y hace muchísimos años atrás se dijo que la energía Kundalini del planeta se había cambiado para esta zona de la cordillera de los Andes, lo que involucra a todos los países que están en este rincón. Y bajemos los egos, no significa que seamos importantes, no, sí. para nada, No, 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 porque no. todos son importantes. Acá Claro, lo que más hay que trabajar, oye, qué bueno acerca del ego. Lo que más tenemos que trabajar en este tiempo es el ego. sí, El ego está en todo. Y es lo que más nos piden los maestros trabajar. Trabajar el ego, la compasión, el amor. Porque el ego nos traiciona día a día. Y el ego no significa el egocentrismo. Significa incluso salir del estado de víctima. claro. Significa agradecer, significa entender que cada una de las cosas que tú estás viviendo tiene un propósito superior. Sí. Y el ego genera algo, mi querida Carla, que cuando nosotros no lo reconocemos, pues nos genera una pasada bastante fuerte en la vida, me refiero yo a experiencias fuertes, Sí, y genera sufrimiento, muchísimo. Y yo siento que ese es parte de lo, como usted bien lo dice, de lo que tenemos que despertar en estos tiempos, el sufrimiento, la ansiedad. O sea, la ansiedad, ese deseo, hay personas que quisieran saber, pero Carla, dígame, ¿qué día, a qué hora y en qué ciudad se va a ocurrir tal cosa? Pero es que yo lo necesito saber ya, ¿no? sí, Porque eso es parte de la ansiedad, ¿no? El proceso es interno. Más allá, que claro, va a haber un cambio planetario, indudablemente yo tengo esa información que nos va compartiendo, va a haber movimientos en muchas partes, ya se están viendo, ¿cierto? Pero al final termina siendo un proceso interior, Carla, un proceso interior. Yo no tengo que esperar a que haya un terremoto para generar un cambio, pero hay gente que está esperando que lo haya exacto, para generar un cambio. exacto. Y eso tiene que ver también con que, a ver, eh, hay un terremoto gigantesco, ¿cierto? Entonces la gente crea conciencia. La pandemia, ¿qué nos dejó? Claro, La pandemia es un evento que independiente de lo que haya sido, cómo haya sido forjado, nos dejó, ¿cuántos de ustedes o cuánta gente se conectó durante la pandemia con su lado más interno? ¿Cuánta gente se conectó con sus emociones? ¿Cuánta gente se dio cuenta que tenía cosas que trabajar? ¿Cuánta gente comenzó a meditar?
Pero hay quienes desde el ego todavía ven todo lo negativo. Sí. ¿Ya? Entendemos que hay mucha gente también que lo pasó muy mal, pésimamente mal. Pero algo que dice mucho el maestro Yechua es: enfóquense en el mundo interno de cada uno. Hoy día estaba viendo una información que me llegó en la mañana, tan bonita, de la nueva humanidad, y en la nueva humanidad se van a gestar las antiguas ciudades de cristales. Y yo sé que hay mucha gente que tiene recuerdos o imágenes de esos lugares sagrados, de esas ciudades de cristales. Yo lo veo día a día a través de mis sesiones, gente que se conecta con sus registros acá, chicos, gente que ve esta información, que sabe de dónde provenimos. Todo está almacenado en nuestro interior, pero tenemos que confiar. Cuando dejamos que la mente entre y nos cuestionamos, no confiamos en el proceso. Claro. No confiamos en el Indudablemente proceso. ese gran cambio está en nosotros, Carla, con lo que le escucho, con todo lo que usted nos ha compartido y que ha sido muy valioso y muy importante para nuestras vidas. Claro, hay un mensaje, vienen cambios, pero nosotros estamos pensando en el cambio externo, porque siempre estamos mirando afuera, ¿cierto? Pero resulta que Así el es. cambio es interno, es El eso que cambio yo es tengo que, personal. claro, el cambio es personal, es a nivel individual. Claro, la sumatoria de la individualidad da un colectivo y ese colectivo también genera un cambio cuando el nivel energético de todos o el nivel de conciencia se ha elevado, genera un cambio también, indudablemente que impacta. Pero se inicia es por nosotros, por nosotros. Así es, se inicia por nosotros. Yo finalmente, yo sé que las conversaciones dan para mucho y que el tiempo no da, pero como para finalizar, solamente pedirle a la gente que en este tiempo, justamente en este momento que estamos viviendo, trabaje mucho consigo mismo, que se mire hacia adentro. Repito, no ponga atención en el externo, ponga la atención en el interno. A veces esperamos que el otro cambie, cuando en realidad el que tiene que cambiar es uno, el que tiene que mejorar es uno. Cuando nosotros, esto es de adentro hacia afuera, Sí, así no es, al revés, es de adentro hacia afuera. así es. Estamos en el momento preciso para elevar nuestra conciencia, para actuar en amor, en concordancia, para tener fe, para tener convicción, porque este camino se recorre con convicción. Claro, claro, completamente. Ha sido un mensaje maravilloso, Carla, y una reflexión maravillosa. A mí me gusta mucho lo que hoy queda. Yo creo que las personas que están conectadas con nosotros, quienes lo verán luego, van a entender ese gran mensaje. Cuando escuchamos o cuando nosotros preguntamos qué viene para la humanidad, ¿no? Inmediatamente, lo primero que llega al imaginario, y yo creo que la comunidad que nos escriba, por favor, aquí en el chat, si estoy equivocado o no, es que lo que queremos saber es si se va a caer un edificio, si se va a hundir Nueva York, si Hawái se vuelve a quemar. O sea, que estamos nosotros preocupados por esos cambios externos, por esas cosas que indudablemente hay cosas que están sucediendo y que van a suceder. Para mí eso es perfectamente claro. Pero realmente la preocupación, o más bien la ocupación que nosotros debemos tener, es en ese cambio interno, Carla, que nos Exacto, corresponde solo a nosotros. El aprender a observarnos para darnos cuenta cómo señalamos, cómo juzgamos, cómo condenamos, cómo reaccionamos, cómo estamos criticando a todo el mundo. Esas observaciones es realmente el cambio, porque al final todos vamos a partir de este plano humano. exacto. Todos vamos a partir de este plano humano. Y algo súper importante que tú mencionaste: dejemos de mirar hacia afuera, por favor. Eso baja nuestra energía. Eso es lo que están esperando. Están esperando que nosotros caigamos en esa toxicidad. Sí, No lo permitamos. Tenemos la posibilidad de ser mejores personas, mejores seres humanos. Tenemos la posibilidad de hacer un cambio y un giro en esta humanidad. Partamos por nosotros. claro. Se van a caer edificios, se van a caer, Sí, va a haber terremotos, se va a caer un asteroide, 90% probabilidades que sí sea. Pero si nosotros trabajamos primero acá adentro, esos eventos no los vamos a ver de la misma forma. sí, es cierto.
vamos a tener otra mirada, otra conciencia. Y tampoco sabemos si va a ocurrir hoy día, mañana. Hay mucha gente que dice, no, va a ocurrir en tal fecha, en tal fecha. Ayer mismo los maestros dijeron, si ustedes quieren que les demos una fecha, les vamos a dar una fecha. Eso no significa que vaya a ocurrir ese día, porque por algo estamos trabajando también acá. Claro. Y si nos dieran la fecha, la pregunta sería, ¿qué harían? ¿No? Y le puedo asegurar, Carla, que la inmensa mayoría jamás generaría un cambio interno. Solamente estaría buscando dónde refugiarse, en dónde esconderse, crear un búnker, no sé cuándo, ¿verdad? Y seguiríamos nosotros generando esa inevitable o ese maravilloso, más bien, encuentro con nosotros, sino que estaríamos desprotegiendo el ego, nuevamente, porque ese es el ego, ¿no? Que dice, yo no me quiero morir, yo no jamás me puedo morir. Entonces buscaría esa forma. Pero siento yo que las personas que estamos tratando de despertar en este plano y darnos cuenta, tenemos la posibilidad de reconocer y de saber que el cambio es aquí, es ahora, Exacto. es interno, es como yo me siento. Si yo estoy sufriendo por algo, reconocer ese sufrimiento, y cuando estoy sufriendo me doy cuenta que puedo generar diferentes miradas para salir de esos estados de perturbación profundos, que tienen consecuencias sobre la salud también, que termina siendo otra experiencia, Carla, que nosotros lo vemos. Así es. Ayer conversaba con alguien, una persona maravillosa, una mujer maravillosa, viviendo una situación de enfermedad que el médico le dijo tiene esto, pero sin darse cuenta, cuando uno la escucha hablar, nosotros mismos creamos esas propias vivencias. Y ese despertar implica el darme cuenta de todo lo que estoy creando para mi vida, incluido mi estado de salud físico, que parte de mi estado de salud emocional, que va más arriba del estado de salud espiritual, podríamos decirlo. Pero el cambio es interno. Mi amiga querida, muchísimas gracias, muchas gracias. Hoy, por fortuna, a pesar del mal tiempo en Chile, aquí funcionó todo estuvo perfecto. Funcionó perfecto. A pesar del temporal de viento que tengo acá, funcionó perfecto. Yo te doy las gracias por esta oportunidad. El mensaje llega y queda en el corazón de quien sintonice. Vuelvo a repetir, no tengo la verdad absoluta, solamente la información que yo les puedo compartir, que lo hago con todo el cariño y todo el amor. Y vivan. No nos dan la fecha de los eventos, ¿sabes por qué? Porque dejaríamos de vivir. Sí. Y eso no hay que hacerlo. Carla, hagamos esta reflexión. Hay que disfrutar. Hagamos esta reflexión antes de despedirnos, antes de despedir a esta comunidad y despedir este encuentro de hoy. ¿Qué pasaría? Yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Dice, lo voy a decir, ojo, y hay un contexto y luego con un profundo respeto para que no se interprete mal. Yo decía un día, Dios se equivocó, ¿no? Ahí ya hay una cosa como para decir, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero solamente es a título de reflexión. Dios se equivocó, nos dio fecha de nacimiento. Pero ¿qué pasaría si uno cuando naciera en la cédula o en el registro civil de cada uno de nosotros dijera fecha de partida? O sea, que nosotros supiéramos con claridad, todos los que estamos aquí, cuándo nos vamos. La pregunta es, ¿viviríamos diferente? ¿O viviríamos al contrario pensando, como sé que me voy a morir mañana, entonces me voy a emborrachar esta noche, mañana me voy a tomar, bueno, cada uno tiene la respuesta. ¿Cierto? O sea, hay cosas que nosotros pedimos saber sin darnos cuenta que no necesitamos eso. Solamente es ese proceso de cambio interior. Ahí es donde radica parte de esa gran transformación que todos tenemos que dar. Mi amiga del alma, muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Como siempre, un placer. Te abrazo fuerte a ti y a tu familia y muchas bendiciones para ti y para todos quienes nos ven. No, mi amiga, muchísimas gracias. Dios les bendiga. A todos ustedes, muchísimas gracias. Mañana, lunes, a las 2:30 de la tarde, aquí tengo mi programación, estaremos iniciando para los miembros del canal el estudio de las leyes universales. A quienes están inscritos, bienvenidos. Quienes quieren inscribirse, bienvenidos. Es un aporte muy pequeñito y van a encontrar no solamente las leyes universales ahora, sino también curso de milagros que lo pueden estudiar y también el estudio del libro de los espíritus de Allan Kardec. Todo eso lo estamos llevando a tiempo precisamente para poder tener un entendimiento y una comprensión y poder darnos cuenta
en dónde es que tenemos que cambiar y qué manera podemos hacerlo. Y eso solamente se da con entendimiento y como lo dice el libro de Kardec, mi querida Carla, con el desarrollo de la inteligencia, del intelecto. Lo Así, recalcan muchísimo, muchísimo. Yo puedo tener buenas intenciones, pero si no desarrollo mi intelecto, quedo exactamente en las mismas. Así que todos invitados, Carla, Dios le bendiga, muchas gracias. igualmente. A la familia y ese hermoso país chileno, el mejor de los abrazos. Queremos mucho a la gente de Chile, gente maravillosa, maravillosa Igualmente que con hemos tenido aquí ustedes. con nosotros. Un inmenso abrazo para todos ustedes, pasen un lindo domingo, Dios les bendiga. Y como siempre me despido recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un gran abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Arguello.